Esta mañana teníamos preparado hablar de otros temas muy relevantes para nuestro país. Pero a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del día de ayer, no queda más que la obligación de pronunciarse sobre ese verdaderamente inconstitucional acuerdo que publica el presidente junto con los secretarios del Gobierno de México. En ese acuerdo se habla de cosas que realmente ocultan su verdadera motivación. Con el pretexto de la seguridad nacional, se busca blindar todos los proyectos de infraestructura. Y cuando digo todos los proyectos de infraestructura, porque así lo reza el acuerdo, se habla incluso hasta de las pequeñas carreteras. Que alguien diga si una carretera que conecta una comunidad con otra puede ser un asunto de seguridad nacional. En realidad, lo que están ocultando es todas aquellas implicaciones que tienen estos proyectos, y todos en general, unos más, otros menos. Atenta contra el medio ambiente, por supuesto contra los derechos humanos, contra la eficiencia gubernamental, contra la transparencia y el acceso a la información, contra la rendición de cuentas, contra el patrimonio de los mexicanos. Da autorización prácticamente inmediata para que se puedan iniciar los trabajos. Y suponiendo, vamos a imaginarnos que se quiere abrir un camino, como el que están abriendo precisamente por donde pasaría el Tren Maya, en donde no han logrado todavía los permisos. Pues con este acuerdo, publicado en el Diario Oficial el día de ayer, podrían simplemente emplazar a la autoridad responsable a que en 5 días le den los permisos, cosa que es materialmente imposible. Tampoco tienen los derechos de vía, pero lo van a invocar como seguridad nacional. ¿Y qué va a pasar dentro de un año cuando este permiso provisional haya sido concedido o no? Y en el caso de que no se conceda, ¿qué va a pasar con la autorización y con el daño que ya se hizo? En donde ya, si hablamos de materia ambiental, ya la zona estará impactada y ya no tendrá remedio. Nos parece algo verdaderamente de escándalo, algo brutalmente contraproducente para el país. El acuerdo a todas luces es inconstitucional. Aquí quiero hacer un llamado a todas aquellas instancias que tienen la posibilidad y la obligación, a la luz de la evidencia, de intentar detenerlo, planteando una controversia constitucional. Y empiezo por la presidencia de esta Cámara de Senadores, por la senadora Olga Sánchez Cordero. Ella tiene la facultad, la posibilidad y la obligación de hacerlo ante la evidente inconstitucionalidad que tiene este acuerdo y que no debe de permitirse. Nadie que realmente quiera a México puede estar conforme con lo que aquí se plantea, en donde se va a generar aún mucho más opacidad de la que ya existe en nuestro país. Lo que tenemos es que hacer el llamado a todas aquellas instancias que tienen esta posibilidad de plantearla. Nosotros, por nuestra parte, aquí en el Senado, intentaremos desde luego la vía de la acción de inconstitucionalidad. Sabemos que es un camino que de repente no es fácil, pero estamos obligados a hacerlo y por eso lo vamos a intentar. Y hay argumentación que permite sostener que sí es procedente la vía,
porque aquí hay una afectación general con este acuerdo. No se circunscribe solamente al ámbito del gobierno, afecta a toda la población. Lo que hoy está pasando en México con este acuerdo es una muestra más, una terrible muestra más de la gran, pues digamos que capacidad de autoritarismo que hay en este gobierno. No están conformes con cumplir la ley, el desprecio, el desdén que se tiene por cumplir las leyes. Para poder realizar estos proyectos se requiere planeación, se requiere un gobierno que sea eficiente, que pueda tener en consideración todos aquellos requisitos que necesita obtener para desarrollar el proyecto. Y como este es un gobierno absolutamente incompetente, que no tiene planeación, que no conoce de estrategias, que no conoce de los tiempos, lo que hace con este acuerdo materialmente es eliminar todos los requisitos para poder a su antojo arrancar cualquier obra que le dé la gana. Y eso no lo debemos de permitir los mexicanos. Eso no es lo que se ofreció en campaña, el respetar la ley, el hacer las cosas conforme lo establecen los procedimientos. Hoy estamos verdaderamente asombrados de esta capacidad, de este desdén por las leyes, por no cumplir lo que en ellas se establece. Quiero decir que con este acuerdo, este gobierno va a pasar a la historia como el más opaco que haya tenido este país, y desde luego con ello seguramente el más corrupto. No podemos permitir los mexicanos que queremos lo mejor para esta nación que se sigan atropellando las decisiones que tienen que pasar necesariamente por la legalidad. Hoy estamos ante esta circunstancia, una disyuntiva. ¿Permitimos que este acuerdo camine o obligamos al gobierno a que cumpla con las leyes y las disposiciones para hacer los proyectos de infraestructura? Sí, que son muy necesarios, pero que requieren cumplimiento de todas las disposiciones reglamentarias que están previstas en el marco normativo. No pedimos que no se hagan las obras, queremos que se hagan, pero que se hagan bien, pero que se cumpla con la norma. Eso es exactamente lo que merece el pueblo de México y eso es lo que estamos pidiendo cada uno de los senadores del Partido Acción Nacional. Y no solamente nosotros, en toda la sociedad civil ha habido una gran cantidad de manifestaciones en donde, asombrados por el alcance de este acto de autoritarismo, se pretende dejar de lado toda la legislación de este país. Es cuanto. Si nos permiten, senadoras, senadores, tenemos preguntas de parte de los compañeros de la prensa. La primera pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días, senadoras, senadores. Quisiera saber cuál es el acuerdo que tiene el PAN en torno al nombramiento de la persona que ocupará un asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entiendo que hoy lo analizaron y quisiera saber cuál es su posición. Y dado que justamente este tipo de decisiones presidenciales que pueden terminar en la Corte, pues ahora la Corte va a tener 4 integrantes nombrados en este gobierno y con esos 4 son suficientes para evitar las declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces quisiera saber la valoración del PAN sobre esta persona que debe de llegar y cuál es el sentido de los panistas en torno a esta terna, quién debe ser el ministro o la ministra. Y 2, el día de hoy el presidente de la República está presentando a ustedes una iniciativa de reforma a la ley del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana para que el secretario, el secretario de la Defensa Nacional, pues pueda delegar en comandantes sus funciones militares, dado que ya tiene tantas funciones de administración pública, pues que necesita tener en ley esta posibilidad de atender la administración pública de aspectos civiles y por el otro lado, lo militar, lo que es de él, pero ya lo delega a comandantes. Y
Quisiera saber una valoración así de bote pronto sobre esta iniciativa que también incluye un nuevo Estado Mayor Presidencial con un poder diferente y para auxiliar al secretario de la Defensa Nacional en estos asuntos que tienen que ver con su dualidad entre funciones civiles, que antes eran civiles, y su función meramente militar. Gracias. Con mucho gusto, Leti. Yo empezaría por el segundo tema. Justo en el planteamiento de tu pregunta viene ya implícita la respuesta que te podría dar. Tú misma nos mencionas de que parte de la motivación es porque tiene tantas tareas, tiene tantas cosas que hacer ahora, que no le tocan al ejército, que no está precisamente en su ley, por eso quiere hacer la modificación, que lo que está es desvirtuando la verdadera función de las Fuerzas Armadas permanentes. Me parece que es un verdadero despropósito. De inicio, darle todas esas tareas precisamente al ejército, a la armada, cuando son tareas para las que no están preparadas, ni siquiera legalmente, como la propia iniciativa reconoce, porque se tiene que modificar la ley para que pueda atender otras responsabilidades. Y lo que debíamos de procurar es de darle el prestigio que merece al ejército, a la Armada, a la Marina Armada de México, el poder tener la oportunidad de que vuelvan a hacer justo las tareas para las que han sido creadas y que se establecen en la ley, y no andar buscando cómo todas las actividades civiles, como lo mencionaste, pues ahora tengan cabida en la administración a partir de la actividad que tenga en ellas el ejército o la Fuerza Armada, en este caso la Marina Armada de México. Habrá que conocer a detalle, como menciona la iniciativa, pero de entrada yo lo que puedo decir es que de lo que estamos hablando es de volver al ejército en una dependencia más que administre cosas civiles y que no es su función, ni tiene por qué ser. Respetamos mucho, pero mucho al ejército y a la Marina Armada de México. Y lo que queremos es que en ese respeto vaya precisamente el actuar del gobierno y que al respetarlas pueda reconsiderar todo esto que ha hecho y que pasen a ocupar la labor que siempre han ocupado y que deben de seguir ocupando. Respecto a la primera pregunta, estamos en el proceso de deliberación. Como bien lo saben, esta decisión sobre quién recaerá el nombramiento de ministro o ministra de la Suprema Corte para conformar el cuerpo ahora que se tenga la ausencia, nos parece de la mayor importancia, justo por lo que hablábamos hace un momento, porque este tema del acuerdo de hace un rato va a caer precisamente en la Corte, va a llegar ahí y requiere de personas que estén conscientes de lo que están resolviendo, que vean que lo que están resolviendo no es la instrucción de alguna persona. Primero, que la obligación es de actuar conforme a derecho, respetar el marco constitucional y así resolver. Pero segundo, que tengan claro que la actuación que ellos tienen tiene consecuencias en este país. Y como todos los que estamos aquí, tenemos intereses de índole personal, familiares, de hijos, de padres, de parientes que al final requieren un país con orden. Y lo que se está proponiendo desde este gobierno, prácticamente desde el primer día de la llegada de este gobierno, es solo acciones autoritarias que no promueven el orden y que por supuesto no deben de permitir que continúen así. El llamado, pues, a quien resulte hoy electo por la Cámara de Senadores como ministra o como ministro, es a que, más allá de quien haya tenido que ver con la posibilidad de que resulte nombrado o nombrada, tenga la idea clara de que a quien tiene que atender son los asuntos de México, lo que le beneficia a México, lo que marque la Constitución. No nos interesa a los panistas tener a nadie a modo,
lo que queremos es tener a una ministra o a un ministro que respete la Constitución, porque eso es lo que le sirve al país y lo que le sirve a todos los partidos y desde luego a cada uno de los ciudadanos de esta nación. Y eso es lo mínimo que podemos exigir para quien resulte nombrado. Respecto al nombre específico de la persona, eso es algo que está todavía por resolverse en los próximos minutos. Seguramente no tardará mucho en saberse, pero también lo saben ustedes que no es un asunto que resuelva ningún grupo parlamentario, que se genera un acuerdo, se necesita en este caso, por fortuna, 2/3 partes de los votos de la Cámara para poder nombrar a quien resulte pues electo con esa gran responsabilidad. Gracias. La siguiente pregunta se las envía vía remota Gerardo Segura de Azteca Noticias. Él quiere saber si interpondrán denuncias por la corrupción que hay en las obras del aeropuerto de Santa Lucía y también hasta cuándo acudirán a la Corte Internacional para denunciar casos como estos de corrupción o por los delitos de lesa humanidad por los más de 600,000 muertos por la pandemia, o el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue una imposición en esa institución y que ustedes se comprometieron a acudir a la Corte Internacional. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, en términos de derechos humanos, entiendo que después verán lo de los demás temas. En términos de derechos humanos, es claro que este gobierno sigue aplastando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que la Comisión de Derechos Humanos y específicamente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sigue callada ante 500,000 de muertes por COVID, callada ante 100,000 asesinatos, callada ante 25,000 desaparecidos en este gobierno de López Obrador. Por supuesto que nosotros, una vez que concluya el proceso nacional, acudiremos a instancias internacionales, pero es por eso, por lo que urge un poder, una Suprema Corte de Justicia de la Nación autónoma, y es ahí a donde hoy justo estamos acudiendo, a que quien sea electo por esta Cámara de Senadores pueda saber que tiene el respaldo no solamente en términos políticos de todos los grupos parlamentarios, sino también que tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución, más allá de favores personales o de historias en algún partido político. Nosotros hoy seguiremos defendiendo la constitucionalidad y seguiremos, por supuesto, exigiendo a nivel nacional e internacional que los derechos humanos no se conculquen. El decretazo, este decretazo presidencial, es una muestra más de cómo el presidente de la República violenta los derechos humanos y no le importan, porque está obsesionado con sus obras faraónicas, está obsesionado, por cierto, con dar adjudicaciones directas a sus amigos y está obsesionado con violentar la Constitución. La siguiente pregunta se las envía Ingrid Sánchez de La Silla Rota y la pregunta va dirigida a la senadora Kenia. Ella le pregunta, ¿qué pasó con el nombramiento de Arturo Herrera como presidente de Banjico? ¿Es cierto que el gobierno federal retiró el dictamen de comisiones? ¿Esto podría generar inestabilidad en los mercados? Bueno, hoy hay una columna publicada a propósito de ese tema, decir que yo presidía la comisión de dictamen en la comisión permanente y efectivamente se retiró el dictamen correspondiente, ya estaba incluso en el orden del día, ustedes lo recordarán, fue transparente y público, que se retiró porque no había los votos suficientes para poder aprobarlo en su momento. La decisión posterior, me refiero a las decisiones del gobierno y de su mayoría aplastante aquí en el Senado de la República, pues esas las tendrán, la respuesta la tendrá que dar el propio partido en el gobierno. Solamente un llamado a que las decisiones que el gobierno
y sus legisladores tomen aquí en el Senado, ojalá y sean las más responsables, porque en medio de una pandemia, ante una crisis económica, ante una brutal inflación, estar en condiciones de incertidumbre me parece terrible, pero devela claramente el desorden que hay en este gobierno y devela claramente cómo el presidente no sabe gobernar, solamente sabe estar en campaña. Gracias. ¿Alguien más, compañeros de los medios, que tenga alguna pregunta? No, senadoras, no, senadores, no tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes, muchas gracias, buenos días. Con relación al acuerdo publicado por la Presidencia de la República el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se declara una cuestión de seguridad nacional la realización de obras y proyectos prioritarios para el Gobierno de México, como ciudadanos y como senadores que depositó su confianza en el presidente, no podemos expresar otra cosa más que una profunda preocupación. Este decreto está completamente mal en su forma, ya que el gobierno claramente está confundiendo el desarrollo económico y social con la seguridad nacional, o deliberadamente busca confundir a la ciudadanía haciéndole creer que son la misma cosa. Si ustedes leen el decreto, prácticamente dice esto: el desarrollo económico y social es una cuestión de seguridad nacional. Las obras y proyectos prioritarios de este gobierno contribuirán a alcanzar un desarrollo, por lo tanto, las obras que estamos construyendo son de seguridad nacional, lo cual es el resultado de una lógica infantil, engañosa, manipuladora y totalmente tramposa, que evidentemente tiene como finalidad evadir las obligaciones constitucionales y legales del gobierno federal en materia de transparencia y acceso a la información pública con relación a sus proyectos prioritarios, que el decreto no lo dice, pero que, como ustedes saben, son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, principalmente, entre muchos otros. La Ley de Seguridad Nacional señala cuáles son las acciones que debe de realizar el Estado para preservar la seguridad nacional y cuáles son consideradas como amenazas a esta. En el acuerdo publicado el día de ayer no se menciona ninguna de ellas, por lo que las razones que se ofrecen para justificar este decreto son una vil tomada de pelo. Por otra parte, tenemos tiempo advirtiendo de la participación cada vez más activa de nuestras Fuerzas Armadas en la administración pública. Ahora, con las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, vemos con más preocupación que el Ejército ya no solo realiza tareas civiles, sino también políticas, lo cual es uno de los primeros pasos hacia la ruptura del orden constitucional y democrático. En el Grupo Plural deseamos el desarrollo de México, pero nunca lo vamos a alcanzar por la vía de la opacidad y la militarización. Por eso hacemos un llamado a nuestro presidente a revocar este desafortunado acuerdo y a reconsiderar el papel y las facultades que le está otorgando al Ejército de nuestra vida pública. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros aquí presentes? Adelante. Sí, agrega. Sí, en el mismo sentido, ¿se puede? No se puede. Ah, bueno. ¿Qué necesita suceder? ¿Qué necesita pasar para contener los exabruptos, los abusos de un presidencialismo exacerbado? ¿Qué necesita suceder para que reaccionemos y repudiemos este tipo de acciones
de simulaciones, de combate a la corrupción, solapando la corrupción, tapando la información, la transparencia, los datos, permitiendo los abusos, permitiendo las asignaciones directas, utilizando al ejército como el mayor contratista para que nada se sepa. Y aparte, establecer una presidencia de privilegios. Privilegios es tener una ley particular, privilegios, la ley particular del presidente. Él quiere que todos nos sometamos a reglas menos él. Lo hace de una manera ilegal. No tiene sustento jurídico asumir como seguridad pública cosas que no lo son y que están reguladas por una ley de seguridad pública que define qué es seguridad pública. No es la seguridad nacional, no es lo que se le ocurra al señor presidente, es lo que la ley de seguridad nacional debe decidir y establecer. La pregunta es para nosotros, no es con ruedas de prensa cómo se va a detener esto. Tenemos una incontinencia presidencial autoritaria. Y mientras no generemos una reacción de repudio a este tipo de abusos, no lograremos detenerlo y va a ser expansivo, va a ser incontrolable hasta que sea demasiado tarde. Es importante prender la señal de alerta, es importante levantar las banderas rojas de que el Estado mexicano está siendo sometido a los caprichos, a los abusos autoritarios de una sola persona. Es muy preocupante lo que estamos viviendo en México. Creo que debemos hacer cosas distintas para poder evitar este deterioro que estamos teniendo como país. Los problemas de México se están agravando, los problemas de la inseguridad, de la violencia, de la pobreza, los problemas de la salud, y sin embargo no hemos podido generar una conciencia general pública de reacción. Es el momento de tomar medidas distintas y generar una conciencia que nos movilice a todos, que nos unifique, porque hoy tenemos una oposición dispersa, dividida. Necesitamos uniformar, unificar y centralizar en una sola voz para poderle hacer frente a este expansivo autoritarismo presidencial exacerbado. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Solamente nos gustaría agregar que en este mismo decreto se habla de la posibilidad de otorgar permisos en un lapso no mayor a 5 días por parte de quienes requieren hacer alguna obra. Y esto nos preocupa mucho porque tenemos leyes que están por encima de cualquier decreto. La ley ambiental, la ley de obra, la ley de patrimonio. Entonces, no podemos permitir que un decreto quiera sobrepasar a la ley. En 5 días no habrá entidad pública que pueda otorgar un permiso para una obra pública que quiera ejercer el gobierno federal. ¿Es cuánto? Si nos permiten, les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días, senadoras, senadores. Me gustaría saber si el Grupo Plural ha tomado una decisión respecto a quién debe llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, si apoyan alguna de las tres, del y las aspirantes a ministro, o si la posición es rechazar la terna. Dos, preguntarles una primera valoración de esta iniciativa que ha presentado el presidente de la República para que el secretario de la Defensa Nacional pueda delegar en comandantes sus tareas militares, que le son de esencia, y que él pueda tener autorización legal para atender asuntos civiles y de toda la administración pública que le han dado
y el rediseño del Estado Mayor Presidencial. Gracias. Buenos días a todas, a todos. A la primera parte de la pregunta daré respuesta yo y a la segunda parte dará respuesta el senador Álvarez y Casa. Nosotros vamos a hacer un pronunciamiento de fondo sobre el Poder Judicial en nuestro posicionamiento como Grupo Plural. La decisión está tomada, Leti, no nos engañemos, no nos chupamos el dedo, aquí hay temas oficiales y aquí hay línea y aquí ya se tomó esa decisión y el Grupo Plural no le va a entrar el juego a las decisiones ya tomadas y vamos a tomar nuestra decisión con absoluta libertad nosotros y vamos a hacer un pronunciamiento de fondo sobre el Poder Judicial que comparte el presidente, que comparte el presidente de la Corte y que en últimas declaraciones comparte el presidente de la Junta de Coordinación que les ha dicho a todos ustedes sobre el Poder Judicial, que es que la reforma judicial, constitucional y legal valió un cacahuate, para decirlo con toda claridad. Ese es el fondo del asunto. ¿Quién ocupa la silla vacante del ministro Franco? Nosotros lo decidiremos en el Grupo Plural. 5 votos no son determinantes para una mayoría que ya se cocinó fuera del Senado, con presiones fuera del Senado, con privilegios fuera del Senado, con abogados privilegiados fuera del Senado. Y a ese jueguito el Grupo Plural no le entra. ¿Esta decisión es por Loretta Ortiz, senador? Hasta ahí la dejo. La última propuesta en materia de la reforma de la ley del ejército, en realidad es legalizar la militarización. Como el general secretario tiene que hacer otras cosas, ahora los mandatos, la primera responsabilidad constitucional se le quiere delegar. Pero el problema tiene un elemento muy delicado. La semana pasada se hace público una serie de corrupciones en el aeropuerto de Santa Lucía. En el desfile del 20 de noviembre, el general secretario, violando la ley, hace una invitación a participar en un proyecto político. La ley de disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea dispone en su artículo 17 que cualquier militar en activo tiene prohibido inmiscuirse directa o indirectamente en asuntos políticos. Pareciera que no les importa la ley, pero si la ley no es el marco de guía del funcionario público, sea el presidente, sea el general secretario, cualquier otro, entonces quiere decir que arribamos al momento de la arbitrariedad y la opacidad. Por eso hemos pedido la comparecencia del general secretario. Comentaba, parece que es la primera vez que se pide la comparecencia del general secretario y que venga acá a explicar por qué está invitando un proyecto político. No todas ni todos los mexicanos estamos adscritos a eso que llaman 4T. Es un proyecto político, un partido político que eventualmente es del presidente. Si el presidente quiere convencerlo como proyecto de Estado, que construya los acuerdos para ese efecto. Pero que el general secretario que representa una institución de Estado se ponga a hacer vida política partidaria es gravísimo. Y en eso le amplían las atribuciones para que se dedique a administrar y no las funciones inherentes a la Secretaría de Defensa Nacional. Es un paso más en una señal de descomposición y de militarización acelerada que es muy grave. Yo pienso honestamente que esta invitación y el decretazo de ayer son un punto de quiebre. Son un punto de quiebre donde México está avanzando gravemente hacia un estado de excepción. Muchas gracias. Por otra parte, Gerardo Segura les envía una pregunta que dice así: ¿acudirán a la Corte para frenar la decisión de decretar obras de infraestructura de interés público y seguridad nacional, con lo que se elimina la transparencia y se impone la opacidad en las mismas? Es lo que nosotros estamos analizando para verlo en su momento, todas las vías a lo mejor jurídicas, legales, sobre la inconstitucionalidad de este decreto, porque para eso estamos nosotros como senadores, precisamente para ver, vigilar y controlar que se aplique adecuadamente la Constitución de nuestro país. ¿Algún otro compañero? No, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, buenos días.
rueda de prensa. Agradezco mucho la presencia de mis compañeras y compañeros senadores, de Noé Castañón, de Patricia Mercado, de Indira Kempis, de Verónica Delgadillo, de Luis David Ortiz y de Juan Cepeda, y una disculpa del senador Dante Delgado, que estaba atendiendo un asunto personal, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad para fijar nuestra posición sobre el decreto publicado por el Poder Ejecutivo Federal. Es un asunto que requiere la mayor relevancia y donde Movimiento Ciudadano, todas y todos los senadores, senadoras, tenemos una opinión al respecto. Por supuesto, es una opinión crítica porque nos parece un exceso la manera en la que se está conduciendo el Poder Ejecutivo Federal. Este decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el día de ayer, 22 de noviembre, en el que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados, subrayo, de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. ¿Cuál es el problema con la manera en la que está planteado este decreto? En primer término, nosotros lo que sostenemos es que es a todas luces un acto desesperado del Poder Ejecutivo frente a la imposibilidad del Gobierno federal de llevar a cabo la implementación de ciertos proyectos. El problema es que en esta desesperación está cayendo en una especie de autoritarismo y particularmente en lo que nosotros podemos denominar un estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derechos, que es lo más lamentable de todo este asunto. Cuando los poderes ejecutivos en México o en cualquier parte del mundo utilizan el gobierno por decreto, lo único que están evidenciando es su incapacidad para poder procesar proyectos de esta envergadura de manera adecuada y de acuerdo a nuestro marco normativo. Pero vamos al tema que plantea el fondo del asunto. En primer lugar, el hecho de que las obras del gobierno serán consideradas de seguridad nacional tiene varias implicaciones negativas. Primero, porque amplía los márgenes de opacidad y discrecionalidad al obstaculizar el acceso a la información sobre estos proyectos. Y segundo, porque bloqueará el ejercicio de derechos como el amparo para protegerse ante obras federales que afecten derechos. Cuando menos, esto parece ser lo que intenta. Nosotros, en el estudio que hemos hecho preliminar de este tema, estamos seguros que el amparo podría proceder como mecanismo de defensa frente a este abuso de autoridad. Y en segundo lugar, establecer que las autorizaciones y permisos en fast track también tienen implicaciones negativas, significa, y lo queremos subrayar, un retroceso en todo el sistema de planeación nacional al facilitar que cualquier ocurrencia sea ejecutada como una obra pública prioritaria. ¿Bajo qué criterios se van a establecer cuáles obras son prioritarias o no? ¿Cuáles son de interés público o no? ¿Y cuáles son aquellas obras en las que está de por medio la seguridad nacional? Y un tema importantísimo, que es parte de las implicaciones que tiene este decreto, representan un riesgo para el medio ambiente, el ordenamiento territorial, el derecho al agua y, en resumen, a la posibilidad de construir un proyecto de futuro para México, que son temas, por cierto, en los que ha insistido Movimiento Ciudadano. En resumen, el decretazo es un atropello al Estado de Derecho y a la certidumbre jurídica y es a todas luces ilegal
e inconstitucional, pero es además un grito desesperado del gobierno federal por su incapacidad para llevar a cabo planes, acciones y obras en específico. Tienen el uso de la voz aquí mis compañeras y compañeros senadores para completar esto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hablar? Adelante, Vero. ¿Quieres hablar? Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana, y solo para hacer un par de puntualizaciones. Hay que recordar que este gobierno le prometió a las mexicanas y a los mexicanos que iba a luchar en contra de la corrupción, y con este decreto nos está dejando muy claro que lo que él está haciendo, este gobierno federal y el presidente, no es combatir la corrupción, sino es ocultar la corrupción. Hubiéramos esperado que este gobierno protegiera el acceso a la información, que protegiera también la transparencia, pero con este hecho nos está demostrando que es un gobierno que protege la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, este gobierno salió peor que los otros, a los que tanto criticó. Pareciera que rebasa por la izquierda al PRIAN, porque ahora quiere ocultar un error tras otro error. Y aquí valdría solo una reflexión final por mi parte. No es suficiente todos los errores que ya ha cometido este gobierno en torno a estas obras prioritarias como para recapacitar y replantear el construirlas o no. Durante estos años nos ha demostrado que se ha equivocado una y otra vez. Estas obras tienen un gran impacto medioambiental, ponen en peligro, como ya lo dijo mi compañero Clemente Castañeda, nuestro derecho a un medio ambiente sano, ponen en peligro nuestros recursos naturales, vuelven prácticamente inaccesible la posibilidad de alcanzar las metas que tenemos para descarbonizar a nuestro país y luchar en contra de la emergencia climática. Entonces, ¿qué más necesita este gobierno para recapacitar? Y que equivocarse y ocultar sus errores sin duda no es la solución. Y en Movimiento Ciudadano vamos a estar a la altura de las circunstancias y, como siempre, vamos a seguir todos los caminos legales que permitan echar abajo este decreto que a todas luces afecta al futuro de las mexicanas y de los mexicanos. Bueno, y antes de pasar a las preguntas, simplemente quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a mis compañeros y compañeras senadoras, senadores, la distinción con la que me han honrado para asumir como coordinador parlamentario en fechas próximas. Estamos justo en ese proceso de transición, pero no quería dejar de hacer este agradecimiento público, incluido por supuesto al senador Dante Delgado. Ya estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, senador. La primera pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Buenas tardes, senadores. ¿Ustedes este decretazo lo ven como una mala señal para las inversiones, para la economía del país? Sería la primera. Y en este afán de, como dijo Sacil, de utilizar todos los recursos para echar abajo este proyecto, este decreto, si también harían alianzas con las otras fracciones y llevarían a cabo un recurso de inconstitucionalidad, no sé si en la Corte o el proceso que tengan que llevar. Gracias. Sí, mi compañera Verónica Delgadillo lo dijo muy bien. Por supuesto que estamos estudiando las distintas opciones jurídicas para combatir este decreto. No aplica, a nuestro entender, la acción de inconstitucionalidad. En todo caso, tendría que haber una controversia constitucional. ¿Cuál es el problema práctico que tenemos enfrente? Pues que ambas cámaras hoy son presididas por el partido oficial y eso dificulta el recurso jurídico. Pero en materia de amparo, podríamos nosotros recurrir a esta figura justamente para hacer la defensa correspondiente. No vamos nosotros a descansar hasta encontrar los mecanismos jurídicos adecuados para defender lo que nosotros consideramos es el interés público y por supuesto que en términos de diálogo, de construcción de estrategia, estamos ya dialogando con todas las fuerzas políticas que tienen una posición similar. Y nada más una precisión, el presidente desestimó a la Cámara de Diputados al publicar esto, no tomarlos en cuenta. ¿El presidente qué, perdón? Desestimó al Poder Legislativo.
desestimó al Estado mexicano en realidad, ¿no? Porque los mecanismos y el sistema de planeación del país lo que hace justamente es especificar que hay distintas competencias, distintas atribuciones de los órdenes de gobierno, y lo que quiere el presidente de la República es obviar, todo este andamiaje que obliga la planeación del desarrollo del Estado mexicano. Hace un momento alguno de nuestros compañeros en el Pleno decía que efectivamente el Estado mexicano es una especie de elefante por la torpeza y por la lentitud como se mueve. Y me parece que es una analogía que corresponde. Sin embargo, esto no le da ningún derecho al presidente de la República a quererse saltar las trancas, a violentar la ley, a generar incertidumbre jurídica, a generar opacidad en la manera en la que se tiene que procesar cualquier proyecto y cualquier obra pública. Luis David. Voy a hablar muy brevemente sobre este punto. La Ley de Seguridad Nacional, que fue expedida por ahí del 2002 o 2003, establece específicamente cuáles son los casos que por motivos de seguridad nacional pueden exceptuarse. Y como la pregunta venía en el sentido de si el presidente ignoró al Congreso, sí, porque si quisiera haber hecho una reforma, la hubiera intentado en esa ley y no en un decreto, como lo intentó en el tema energético, primero vía reglamentos internos y después vía ley sin reformar la Constitución. Y en ambos casos, y como en otros que ya hemos visto, se ha procedido jurídicamente, se ha tumbado los acuerdos presidenciales y hemos regresado a la seguridad jurídica. Eso es lo triste de esto, que tenemos que estar peleando por defender la Constitución y la ley en lugar de hacerla cumplir. Y creo que eso es la parte importante. Ahorita, como bien preguntabas, no procede, y lo aclaró Clemente, que nosotros intentemos una acción de inconstitucionalidad. Sí tiene que haber un interés jurídico, pero podemos apoyar a distintas instituciones que tengan una afectación, que promuevan los amparos, o como lo mencionó hoy también la comisión ¿cómo se llama? El Instituto de Transparencia está analizando también el proceder jurídicamente contra este decreto, que obviamente violenta las propias leyes que están vigentes. Gracias. Y entonces ahorita ninguna contratación podrá tener factibilidad hasta que no se resuelva esto. No, a ver, el decreto está vigente una vez que ha sido publicado. Nosotros lo que tenemos que hacer es combatirlo de raíz. ¿Alguien más, compañeros? Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, parece que hay mucha inconformidad, hay mucha inconformidad de la mayoría de las bancadas de oposición. ¿Se unirían para que, cuando menos por el lado del amparo, como dices tú, podrían ir juntos en esta acción en contra de este decretazo? Sí, hemos estado platicando desde la mañana la posibilidad de tomar alguna acción colectiva, pero quiero ser muy responsable porque estamos revisando el mecanismo jurídico más adecuado para llevarlo a cabo. No podemos dar pasos en falso, pero lo que sí decimos es que Movimiento Ciudadano seguirá actuando con absoluta responsabilidad y que vamos a combatir este decreto de frente y con la ley de nuestro lado. Ahora, parece que esta situación se acelera dado una investigación periodística que se dio a conocer, donde, bueno, también se informa de la corrupción que hay en el aeropuerto, en todos los contratos del aeropuerto de Santa Lucía, las adjudicaciones directas, la falta de licitación, bueno, en general, una cantidad de corruptelas que se están experimentando ahí, que se viven ahí, que se han registrado ahí. ¿Habría la posibilidad que ustedes iniciaran alguna demanda, algún tipo de demanda contra esta situación que está dando en el aeropuerto de Santa Lucía? A ver, no solamente en el aeropuerto de Santa Lucía, en cualquier obra pública. El problema de este decreto es que justamente lo que abre es una ventana enorme de discrecionalidad, de opacidad, para seguir haciendo lo que se les pegue la gana, obviándose cualquier procedimiento y cualquier normatividad. Y esto es, de verdad, un tema que nos preocupa sobremanera y que efectivamente lo que viene es a terminar de moldear
la manera en la que este gobierno ha decidido ejecutar obra pública y sus proyectos de gobierno, obviando, por supuesto, todos los procedimientos legales, haciendo las contrataciones a su antojo, y evidenciando que no les interesa absolutamente nada y mucho menos el respeto a la ley, ya no se diga la afectación de particulares. Es un tema gravísimo que desde luego genera gran incertidumbre en términos de inversión para cualquier empresa de carácter particular que tenga interés de invertir o de hacer inversión pública productiva, porque lo que tiene el Estado mexicano o lo que intenta el presidente de la República es tener una serie de instrumentos que le permitan hacer lo que se le pegue la gana. Y eso es, a todas luces, no solamente algo que debiera preocuparnos, sino que pone en riesgo y en entredicho nuestro marco jurídico, el Estado de Derecho mexicano. ¿Cabría en el futuro, brevemente, presentar algún tipo de iniciativa para frenar las obras que sean marcadamente pues inviables y que sin embargo el gobierno insista o el funcionario público en su momento insistiera en una obra que fuera inviable? ¿Cabría alguna iniciativa en el futuro para frenar este tipo de situaciones? Todas las iniciativas posibles. A ver, nosotros hemos insistido en una agenda que tiene que ver con la licitación pública, con el concurso, cuando hoy lo que tenemos en la actualidad es que la asignación directa, discrecional, se convirtió en el denominador común de todas las acciones del gobierno. A ver, por supuesto que hay que fortalecer un esquema de transparencia para garantizar que quienes tengan algún tipo de obra pública lo hagan en las mejores condiciones para el beneficio del Estado mexicano y que reduzcamos sobre todo la discrecionalidad y la opacidad en la que se está conduciendo este gobierno. El senador Juan Cepeda quiere hacer un comentario. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Yo quiero puntualizar la gravedad de este decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Primero, la gravedad es que se enlistan varios supuestos de obras que va a hacer el gobierno federal y se les denomina de interés público o de seguridad nacional. ¿Por qué es grave que se les pongan esos calificativos? Porque bajo ese nombre ningún particular va a poder acceder a la información oficial que hoy sí se puede a través de estos órganos autónomos como es el INAI y que pueden solicitar montos, contratos, beneficiarios, tiempos, costo-beneficio, etcétera. Y con esa información poder hacer una denuncia. Muchos de los que ahorita tienen procesos penales vigentes o que están en prisión preventiva oficiosa, fue a partir de este acceso a la información. Primer cosa que quiero puntualizar. Segundo, no es casual una serie de actos que se van concatenando para entender que este gobierno está podrido en corrupción. No por nada ustedes saben que hace unos días en la Cámara de Diputados, particularmente en la Auditoría Superior de la Federación, renunció el encargado de las auditorías. ¿Y saben por qué renunció? Porque se está creando de facto y al vapor un comité donde todas esas auditorías realizadas a todas las dependencias gubernamentales van a caer en un comité y ellos de manera discrecional van a saber o van a decidir si o no se sigue la investigación. Ahorita, quien lo hace es quien llevó a cabo la auditoría porque son los que tienen los elementos. Es decir, saben que estas cuentas públicas del año 2019-2020 les están dejando graves resultados que implican corrupción. Tercero,
el mayor contratista de este gobierno, ¿saben quién es? Es el Ejército Nacional, es la Sedena, porque los han puesto a hacer desde aeropuertos, desde caminos, desde trenes, todo, bancos, cajeros, todo lo que es obra pública y servicios. El mayor contratista está siendo el Ejército Nacional. Y ahí sí resalta lo que denunció hace unos días Carlos Loret de Mola en una investigación que hacen y que ya es pública, que el ejército está cometiendo barbaridades, porque hay contratos irregulares a sobreprecio, a empresas fantasmas, a empresas factureras y un largo listado de violaciones a la normatividad en materia de adquisiciones o de obra pública. Cuarto, y lo más grave, y no lo quiero soslayar, lo que yo, con todo el respeto que se merecen las Fuerzas Armadas, lo inédito y por eso la gravedad del pronunciamiento del general secretario Luz Crescencio Sandoval, donde en el acto oficial de la Revolución Mexicana se pronuncia clara y públicamente a favor de un proyecto político que les ha beneficiado de sobremanera. Y si no, hay que ver todos los fideicomisos que hoy está manejando el ejército y que demuestran opacidad. ¿O qué? ¿No extinguieron 109 fideicomisos para acabar con esa opacidad? ¿Y por qué cada año le inyectan más dinero a los fideicomisos que maneja la Sedena? Por eso el decreto que se publica el día de ayer sí es muy grave. Y sumado a lo que nuestro coordinador establece y nuestra compañera Verónica Delgadillo, Patricia Mercado, Indira Kempis, por supuesto Luis David, nosotros no vamos a bajar la voz. Lo que se cierne hoy a la República es gravísimo. Hoy estamos condenando la corrupción porque miren, aquí en tribuna suben a hablar del pasado y hablar que no se puede y que todo, ya llevan 3 años, más de 100,000 muertos, que les va, cuando termine este sexenio, ese ritmo, va a ser la mayor masacre que haya vivido nuestro país en un sexenio. Pero también, ahí, salvo porque Lourdes Mendoza lo exhibió y terminó en la cárcel Lozoya, pero con las reglas actuales de transparencia, de acceso a la información, de obtención de datos, cuando acabe este sexenio, salvo porque ahorita ya lo advirtieron y se están cubriendo con este decretazo, pero con las reglas actuales que juzgaron y se juzgó a ellos y se obtuvieron las pruebas, puños de Lozoya va a tener la 4T para llenar las cárceles. Gracias, de mi parte, gracias. A ver, senador, no te retires porque quiero una precisión. Pero entonces, ¿qué le podemos decir al general desde el Poder Legislativo de que no se meta en la vida social? O sea, que no haga política. Que como ciudadano, como mexicano en su vida civil, nadie le puede regatear sus derechos políticos como los tenemos todos. Pero ya lo decían los romanos, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Mientras él esté en un acto oficial representando esa institución tan honorable, tan respetable como es el Ejército Mexicano, está para él prohibido que se pronuncie en términos políticos. En la vida personal, en la vida privada, mientras no tenga esa alta investidura y menos en un acto oficial tan simbólico para los mexicanos, como es el centenario de la Revolución, 111 años de la Revolución, no puede por ningún motivo tomar estas posiciones políticas, más aún, llamando a los mexicanos a que se sumen al proyecto que hoy gobierna. Ustedes revisen, salvo cuando ha habido golpes de Estado en nuestro país, es cuando los militares han tomado parte de un gobierno. Eso no lo habían hecho. Por eso la gravedad
Y por eso enlazar toda esta serie de actos que si los concatenamos, nada bueno se cierne sobre el país. Gracias. Sí, simplemente para terminar y redondear lo que acaba de decir el senador Juan Cepeda, desde Movimiento Ciudadano lo decimos de manera muy respetuosa a las Fuerzas Armadas. La lealtad a la que obliga la Constitución es con el Estado mexicano, no con los proyectos políticos de nadie, con el Estado mexicano, y así esperamos que se conduzcan. Vamos a ir a votar. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.